Bueno, y te lo decíamos antes de irnos a la pausa. Gran Bretaña inauguró la era de la vacunación. Estamos hablando de una vacunación sin precedentes en la historia. Y esto es importante no solamente por la historia que te vamos a contar de esta mujer que estamos viendo en pantalla y lo que sucedió hoy en Gran Bretaña, sino que para el mundo en su conjunto. Está aquí con nosotros Inés Capdevila. Inés, bienvenida. Hola, Elio, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Aquí estamos, ¿no? Con la imagen de Margaret. Exactamente. Hoy es un muy buen día. Hoy te diría que es un día para festejar porque finalmente, después de un año de muchos sobresaltos y de un mundo completamente diferente, finalmente empieza la era de la vacunación en Occidente. Al menos ya había comenzado en Rusia y China, pero con vacunas que no han sido tan testeadas. Claro. Entonces, eso lo transforma en verdaderamente único a este momento, 6:30 de la mañana, hora local aproximadamente. Ahí estaba. Esto sucedía a 6:30. Fue vacunada por una enfermera, también inmigrante de origen filipina. Todo estuvo rodeado de simbolismo. Margaret tiene 90 años, la semana que viene cumple 91 y dijo que fue el mejor regalo anticipado que recibió en su vida, obviamente. Y a partir de allí empezó. Hoy fue el turno, y en los próximos días va a ser así, de mayores de 80. ¿Y por qué mayores de 80? Las autoridades británicas, las autoridades de salud británicas han establecido toda una serie de prioridades de forma tal de cubrir lo más rápido posible al grupo más vulnerable, claro, que es el de los, por supuesto, el de los adultos mayores, sobre todo los adultos mayores por encima de 70. Luego vendrán los encima de 60 y van a finalizar con los encima de 50. Te un puntito ahí, Inés, porque quiero ver esta imagen juntos, ¿no? Porque hablábamos de Margaret. Tiene un nombre muy británico. Muy particular, porque Margaret fue la número 1, la primera en ser vacunada en el mundo, pero este hombre y él, fue el número 2. En el mismo hospital, el hospital Coventry, William Shakespeare fue el segundo británico en ser vacunado contra el coronavirus. Increíble. Sí, otra cosa llena de simbolismo. Sí, claro. Estaba todo muy recubierto de un gran significado para los británicos, y los británicos que también finalmente, después de años muy difíciles, se transforman en la primera potencia occidental en tener la vacuna y aplicarla. Mirá. Porque tenés la Unión Europea, que también está muy avanzada, está probablemente 2 o 3 semanas por detrás de Gran Bretaña el proceso de aprobación de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, y Estados Unidos, que muy probablemente ya se anticipan que hacia finales de esta semana probablemente apruebe la vacuna de Pfizer, que es la que hoy empezó a aplicarse ahora, Gran Bretaña. Claro, ahora con este gran primer paso, esta gran noticia para el mundo en su conjunto, insistimos con esto. Bueno, 3 grandes interrogantes con respecto a la vacuna. Diría que hay uno que engloba todo esto. Hoy es un gran día. Sí. Es también el principio del final de la pandemia, porque si funciona esto que empieza hoy y que va a llevar muchos meses, va a finalmente empezar a ceder este gran estrago que ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Y cuando hablamos de nuestras vidas no es la generalidad, es la vida diaria. Recién hablabas con la especialista en las familias, en los divorcios. Ha trastocado absolutamente todo. ¿Será este el principio del final? Ojalá. No lo sabemos. Lo que los especialistas dicen es muy probable que así sea, tenemos que tener paciencia. Hay 3 interrogantes de los cuales que construyen ese final. El primero es, fundamentalmente, ¿qué efectos secundarios? Si tendrá efectos, esta no es la plaquita, nos estamos adelantando. Si tendrá o no efectos colaterales la vacuna, esa es la primera pregunta. Primero lo fundamental. Por ejemplo, la de Pfizer tiene algunos efectos colaterales menores, como cuando te vacunas contra la gripe, que viste que tenés un poquito de fiebre, dolor de cabeza, algún resfriado. Bien, va a ser exactamente lo mismo en principio. Existen efectos colaterales gigantescos que puedan ser temidos y que prevengan a la gente de vacunarse. Lo que los especialistas dicen, no. Nosotros hemos testeado rápidamente, hemos acelerado el proceso de examinación de la vacuna y la vacuna ha sido fabricada en tiempo récord. Eso no quiere decir que no lo hayamos testeado. Eso dicen los especialistas. Todo el mundo tiene antecedentes, recuerda lo que sucedió con la vacuna de la poliomielitis, por ejemplo. Lo que volvemos a eso, los historiadores de la medicina y los especialistas dicen eso fue un incidente de una partida en pésimo estado que dejó una estela de muerte y malformaciones. Eso seguro, y sobre todo funcionó mucho sobre la memoria histórica de la humanidad, condicionando la relación con las vacunas.
Creen que esto no va a ser el caso, pasaron prácticamente 70 años a partir desde el 57 hasta ahora, y creen que la información industria es de la otra, la farmacéutica tecnología y la es ciencia otra, ha avanzado claro. pasos que nunca se imaginan. Claro. Ahora, todo puede suceder, pero las probabilidades son muy menores. Muy menores. Esa es la primera pregunta, y eso es fundamental para acercar a la gente a la vacuna. Porque en todos los países está creciendo el porcentaje de gente que dice yo no me voy a vacunar. Claro. En la Argentina es aproximadamente entre 30 y 40%. Es alto. Porque si vos, y vamos al segundo tema, ¿a cuánta gente tenés que vacunar? La famosa inmunidad del para rebaño. llegar a la inmunidad de Claro. rebaño y finalmente lograr que el virus empiece o a bien a desaparecer o a transformarse en una enfermedad endémica como son las gripes Claro. estacionales. Bueno, no, tampoco es Tampoco- acá está. Estamos, Vamos con la siguiente. ¿Cuándo se alcanzará la inmunidad de bien. rebaño? La inmunidad de rebaño, supuestamente con el coronavirus, es una fórmula algebraica la inmunidad de rebaño. Entonces, que involucra cuánta gente vos contagias estando contagiado. Sí. O sea, siempre se estima que son entre 2 o 3 personas en el coronavirus. Por ejemplo, en sarampión es mucho más, en el ébola también es Sí. mucho más. Ahora, en función de eso, tenés que entonces tener una enorme cantidad de gente con anticuerpos para hacer que ese virus empiece a desaparecer. Claro. ¿Qué número es ese? En el coronavirus se cree que es un 60%. Hay un umbral que podría ser del 40%, pero con condiciones de distanciamiento social, es decir, retirando Claro. de las calles a los O grupos sea que hablamos del de riesgo. 60. Pero vamos al 60. Cuando hablamos que es del donde 60, asegurás. agarramos un país, Argentina, el 60% de la Bien. población. Entonces, ¿cuánta gente tenés que vacunar si querés el 60%? ¿Cuánta? Pongamos Gran Bretaña, que es el país Dale. que ya está. Gran Bretaña son 66 millones de habitantes, Bien. ¿no? Entonces, aproximadamente 33 es el 50, el 60 llegas casi a 40 millones. Sí. Bien, de esos 40 millones, lo que van a hacer primero es decir, bueno, nosotros vamos a vacunar a 27,5 millones de personas en los próximos 2 meses aproximadamente. ¿Por qué? Porque dicen, con eso ya salvamos Claro. al grupo más expuesto, más vulnerable, adultos mayores, trabajadores de la salud, trabajadores sociales, trabajadores de las fuerzas de seguridad, Bien. personas con comorbilidades de cualquier edad. Y eso ahí ya está seguro. A partir de ahí, que eso es lo urgente Sí. y lo que determina la logística, a partir de ahí ya con la logística absolutamente rutinizada, si lo querés llamar Sí. así, ya transformada, ya conociendo todas las fortalezas y debilidades de tu logística, podés desacelerar la vacunación y vacunar al resto para llegar a ese Claro, 60 está bien, millones. está bien. Una vez que tenés al 60% de la población, estos 40 Ahí. millones de británicos, supongamos, ya el virus debería empezar a ceder. Claro. ¿Va a ser inmediato? No, no va a ser inmediato, pese a que las vacunas, por ejemplo, Gran Bretaña tiene 7 vacunas compradas, la Argentina tiene solo 2. Solamente 2. Bueno, ahora nos vamos a meter con eso, pero también si esto se replica en cada uno de los países del mundo o en la mayoría de los Exacto. países del mundo, Ya bueno, vos lo que haces ahí es el margen de circulación del virus, Claro. básicamente se reduce a una expresión mínima. Y entonces el virus no va encontrando por dónde circular y claro. empieza a ceder. La chica es el camino. La chica es el camino y se puede transformar en algo endémico o directamente desaparecer. Claro. Eso lo dirá el tiempo, también lo dirá el efecto que tengan las Sí. vacunas y cómo la sociedad, y esto también insisten los especialistas, se readaptan a esta nueva era post-vacuna. Porque eso también es, por ejemplo, una pregunta. ¿Habrá que seguir usando el barbijo si te vacunás? Bueno, depende qué vacuna uses. Yo te hubiese contestado que no. Bueno, claro, Mirá. porque hay vacunas que directamente lo que hacen es enfermarte, pero no tenés el virus, pero no los síntomas. Entonces lo que dicen es, bueno, pero si O vos... sea, contagio. Claro, y hay algunas que te crean ciertos anticuerpos y otras que van hacia, que te fortalecen la inmunidad celular. Ah. Entonces, si vos te entra el virus, que entra siempre por la nariz, y no tenés los anticuerpos suficientes, ¿qué sucede? No te vas a enfermar, pero por ahí contagiás. Claro. Entonces el barbijo, por ejemplo, dicen que hay que seguir usándolo. Mirá. Claro, Ahí no me diste son una buena. muchas cosas. Claro. O sea, de la misma También forma que depende este de la año vacuna. fue el descubrimiento de cómo convivir con un virus, el año que viene va a ser el descubrimiento de cómo adaptarnos a la era post-pandemia. Claro, está que bien. también va a ser mucho de hábito. Ahora, depende de la vacuna. Vos recién decías, bueno, Gran Bretaña compró 7 vacunas, Exacto. Argentina tiene 2 y ahora sí vamos con el tercer interrogante clave para Bueno, la y eso es vacunación que muy- tiene que ver con la combinación de vacunas. Hasta ahora hay solo una vacuna que se aplica en una sola dosis, que es Sí. la
de Janssen, la de Johnson y Johnson. Sí. El resto son en 2 vacunas, algunas cada 21 días, otras cada 28, otras cada 30. Sí. Pfizer es cada 28. O 21, no 21, recuerdo. cada 21 días, sí. Exacto, bien. Pfizer, por ejemplo, tiene, hoy tuvo una muy buena noticia la vacuna de Pfizer, que al parecer, después de la primera aplicación, básicamente ya tenés una inmunidad fuertísima. Ah, bueno. Entonces, hay especialistas que dicen, no sé si es tan bueno eso, ¿por qué? Porque va a evitar que la gente se haga la segunda. Se haga dosis, la segunda sí. y ahí sí alcanzás lo que cree la propia empresa y el laboratorio de BioNTech, el laboratorio alemán que la produjo, que la investigó, creen que básicamente la inmunidad va a ser total. Claro. Después del día bueno. 30, porque te vacunás en el 28 y tardás 2 días en llegar a esa inmunidad total. Claro. Bien, ahora, eso es un tipo de la vacuna de Pfizer, crea anticuerpos. Sí. Hay otras vacunas que te hacen trabajar la inmunidad celular, los linfocitos T, que tienen otra forma de combatir el virus. Entonces, lo que dicen algunos especialistas, y esto es parte del proceso de exploración de la vacunación, es ¿qué pasa? ¿Qué onda si mezclamos 2 dosis? Si primero te vacunamos con dosis Pfizer y después con AstraZeneca, que también es otro procedimiento y es otro el efecto logrado. Por ahí lo que haces es crear 2 tipos de inmunidades diferentes. Otra pregunta. Buena pregunta. Claro, entonces es todo lo que van a ir investigando a partir de Mientras ahora. crea un tipo de inmunidad diferente, todo bien. Ahora, el tema es que no los anule. Dicen que no creen que se creen que se anule. No creen que lo anulen como supuestamente a la de Gamaleya y a la Sputnik le afectaría si tomas alcohol después de 40 días, aplicarte 42 días. 42 días. Sí, obviamente que nadie se la va a aplicar antes de Navidad en los festejos de fin de año. Empieza un proceso que está cubierto de un manto de muchísimo optimismo para el mundo, finalmente después de este año, que quedará en nuestros anales como uno de los peores de la humanidad reciente, en la historia reciente. Empieza también un año de mucho optimismo, pero con preguntas que se tendrán que ir respondiendo y nos tendremos que ir adaptando a eso. Claro, claro. Bueno, un gran día, una gran noticia. Muy buenos estos 3 interrogantes que nos despejás en el día de hoy. Ine, gracias por tu tiempo. Bien, y de aquí nos vamos a ir a la clínica en donde falleció Alejandro Sabela.